Mi hijastro me odió toda su vida, pero ahora exige que le entregue el dinero que ahorré para mis hijos. Cuando Elena y yo nos casamos, hace ya 12 años, jamás imaginé que mi mayor dificultad en el matrimonio no vendría de ella ni de nuestras propias diferencias, sino de la presencia constante de alguien que no me acepta, Javier. Su hijo mayor. Yo tenía 39 años cuando todo esto comenzó a pesar más de lo habitual. Elena y yo siempre tuvimos trabajos estables y bien pagados. Ella había pasado por una relación complicada con Daniel, el padre de Javier, un hombre que la traicionó con una compañera de trabajo. Fue entonces cuando Elena decidió romper definitivamente con él y criar sola a su hijo. Compartían la custodia al 50% y yo entré en escena más o menos un año después de esa ruptura. Al principio hice lo que cualquiera en mi lugar hubiera hecho, intenté caerle bien al niño. Lo buscaba, lo invitaba a juegos, le preguntaba por sus cosas. Pero la respuesta siempre era fría, cortante, distante. Me di cuenta tarde de que, en mi afán por integrarme, estaba forzando demasiado la situación. Lo que conseguí fue lo contrario, que se cerrara todavía más conmigo. Con el tiempo, lo único que logramos fue una especie de tolerancia silenciosa. Nunca un acercamiento real, nunca un gesto espontáneo de cariño. Javier creció a mi lado, sí, pero jamás conmigo. Y lo más duro fue ver cómo tampoco con mis hijos había un puente. Con Elena tuvimos 3 niños, Camila, la mayor, que hoy tiene 10 años, Martín, que tiene 7, y Andrés, el pequeño de 4. Javier nunca fue cruel con ellos, eso debo admitirlo, pero sí los ignoraba. Como si ni siquiera existieran en su mismo espacio. Los más grandes aprendieron a apartarse de él cada vez que venía. Era como tener un huésped incómodo en casa, alguien que no formaba parte de nada aunque viviera entre nosotros. Lo curioso era que con los hijos de Daniel, los que tuvo con su esposa actual, sí, la misma mujer por la que engañó a Elena, Javier sí lograba conectar. Con ellos sí jugaba, sí compartía. Esa diferencia siempre dolió. Desde que Elena y yo empezamos a formar nuestra familia, nos propusimos algo muy claro, garantizarles un futuro a nuestros hijos. Yo me comprometía a aportar el 80% para el fondo universitario de Camila, Martín y Andrés, mientras que Elena pondría el 20%. Ella, por su parte, cubriría por completo el fondo universitario de Javier. Así equilibrábamos las cosas, no sabíamos si Daniel iba a hacer su parte, pero al menos Javier tendría un respaldo, aunque fuera menor que el de sus hermanos. Parecía un acuerdo justo, y durante años funcionó sin sobresaltos. Hasta hace poco. Elena decidió sentarse con Javier para hablarle de su fondo universitario. Ya tiene 17 años, y lo lógico era empezar a explicarle cómo funcionaba todo. Él escuchó, parecía tranquilo e incluso satisfecho con lo que se había ahorrado para él. Pero después pasó un fin de semana en casa de Daniel, y al regresar, vino con otras preguntas. Quiso saber cuánto dinero había en los fondos de Camila, Martín y Andrés. Y cuando Elena, sin pensarlo demasiado, se lo dijo, todo se vino abajo. Descubrió que sus hermanos tenían fondos bastante más altos que el suyo. La diferencia lo encendió. Nos acusó de tratarlo como un extraño, de excluirlo de la familia. Me lanzó frases duras, que yo no era más que un impostor que fingió todos estos años querer ser su familia, cuando en realidad nunca me importó. Que era un hombre sin corazón. Elena, conmovida, sugirió algo, que podíamos tomar un poco del fondo del más pequeño, Andrés, y dárselo a Javier, con la promesa de que ella lo repondría después. Me dijo que la decisión final era mía, que no me presionaría, que aceptaría lo que resolviera. Pero yo sabía que en el fondo esperaba que se diera. Y la verdad, no quiero hacerlo. No era solo cuestión de dinero, aunque Javier lo planteara así. Para mí, se trataba de todo lo que había pasado durante estos años, de cómo él había rechazado cada intento de acercamiento, cada gesto que Elena y yo habíamos puesto de nuestra parte. Y, de pronto, ahora que veía la disparidad entre los fondos, sí quería que yo fuera su familia. Lo más duro era escuchar de su propia boca las palabras que usaba contra su madre. Desde hace tiempo, Javier le recrimina a Elena que la ruptura de su familia fue culpa de ella. Lo dijo por primera vez cuando tenía 13 años, después de enterarse, por un primo del lado de Daniel, de que su padre había engañado a Elena. Cuando ella le explicó la verdad, lejos de enfadarse con su padre, decidió culparla a ella. Según él, debería haberlo perdonado, seguir como si nada hubiera pasado, en lugar de romper la familia. Esa fue una de las conversaciones más dolorosas que presencié. Elena quedó devastada, sin palabras. Le preguntó directamente, ¿y si hubiera sido al revés? Si yo hubiera engañado a tu papá y él me hubiera dejado, ¿también me culparías a mí? Javier respondió con un sí rotundo, sin dudarlo. No fue un arrebato, no fue un comentario al calor de una discusión. Lo dijo en una cena, con total serenidad, como si fuera un hecho indiscutible. Ese día tuvimos que sacar a los niños pequeños de la mesa porque no entendían qué pasaba y la tensión era insoportable. Yo no sabía cómo reaccionar, pero entendí algo, lo que Daniel había sembrado en él era profundo, y nada de lo que hiciéramos podría borrarlo fácilmente. Intentamos varias veces que recibiera ayuda profesional. La primera fue cuando Elena y yo empezamos a formalizar nuestra relación.
Ella quería llevarlo a un terapeuta infantil, alguien que pudiera ayudarlo a manejar los cambios de su vida. Pero para eso se necesitaba el consentimiento de Daniel. Y él se negó, una y otra vez. Cuando nos íbamos a casar, volvimos a intentarlo. Daniel ya estaba casado con la mujer con la que había engañado a Elena y aún así nos cerró la puerta. Decía que Javier estaba perfectamente, que nosotros estábamos exagerando, que no necesitaba terapia. Incluso insinuó que era un plan nuestro para hacerle creer al niño que algo andaba mal con él. Con los años lo volvimos a proponer, especialmente cuando Javier empezó a mostrar actitudes más hostiles. Pero siempre hubo una negativa de por medio. Cuando ya tenía 17 y parecía más dueño de sus decisiones, se lo pedimos a él directamente: ¿quieres intentar terapia familiar? Y su respuesta fue fría, hiriente: no. Tú no eres mi familia. No la necesito. Yo trataba de no tomarlo como algo personal, pero era imposible. Me dolía, y lo peor es que veía cómo hería a Elena cada vez que él la rechazaba. Para quienes piensan que nunca intentamos integrarlo, lo cierto es que hicimos de todo. Cuando empezamos a tener estabilidad económica, quisimos que los cumpleaños, las navidades, los viajes fueran iguales para todos. Javier nunca quedó fuera de nada. Cuando cumplió 11 años, incluso fue él quien eligió el regalo, un viaje a Disney World. Y no solo fue, sino que quiso invitar a los hijos de Daniel. Aceptamos, claro. Pero recuerdo que Camila, que tenía su misma edad, no fue incluida. Ese fue el tipo de situaciones que nos marcaron. Y aún así seguimos adelante, convencidos de que el tiempo le daría espacio para sanar. El fondo universitario fue otro paso en esa misma línea. Elena no había podido empezar uno para Javier antes porque cuando estaba con Daniel se dedicaba a la casa y no tenía ingresos propios. Se levantó de cero después de la separación y apenas pudo, empezó a ahorrar para él. No era una cantidad grande, pero era algo. Y yo nunca puse un centavo allí, porque desde el inicio acordamos que ese sería un esfuerzo exclusivamente de ella. Ahora, con todo lo ocurrido, Javier exige que yo corrija esa diferencia, que aporte como lo hice con mis hijos. Pero lo que más me golpeó fue que no lo pidió directamente de corazón, sino como una exigencia llena de resentimiento. Y lo que dijo después, lo dejó aún más claro: que yo siempre había sido la razón por la que sus padres no pudieron volver a estar juntos. Que, aunque sabía que mis hijos y yo no éramos monstruos como su padre le pintaba, nunca podría vernos de otra manera. ¿Y cómo se supone que debo responder a eso? Elena y yo sabíamos que tarde o temprano tendríamos que sentarnos con Javier a hablar de frente. Él seguía insistiendo en que había una injusticia en la manera en que se habían repartido los fondos, y cada palabra que decía parecía venir cargada con la voz de su padre detrás. Ese fin de semana lo citamos para conversar. Al principio no quiso hablar conmigo, decía que si de dinero se trataba, entonces debía hacerlo solo con su madre. Yo le respondí que, si esperaba que yo siquiera considerara la posibilidad de aportar a su fondo, tenía que responderme unas cuantas preguntas. Accedió, con fastidio, y así empezó una de las charlas más largas y reveladoras de mi vida. Javier nos confesó cosas que nunca había dicho antes. Nos contó que, incluso antes de que Elena dejara a Daniel, él ya lo llevaba a la casa de su amante, como si fuera algo normal. Que después de la separación, Daniel se mudó con ella de inmediato y le decía que era solo temporal, que en cualquier momento su madre volvería con él. Cuando yo aparecí en la vida de Elena, Daniel le aseguró a Javier que mi presencia era la única razón por la que su madre no regresaba a su familia. Y cuando Daniel se casó con esa mujer, le dijo al niño que era solo una forma de ponerla celosa. Más tarde, cuando Elena y yo nos casamos, Daniel le aseguró que lo hacíamos únicamente para dificultar cualquier reconciliación. Fue un golpe duro escuchar eso de la boca de Javier. No porque yo creyera esas mentiras, sino porque entendí que había crecido escuchándolas como verdades absolutas. Cuando Javier supo por su primo que la separación de sus padres había sido por la infidelidad de Daniel, la historia cambió otra vez. Elena fue honesta con él y le explicó todo. Pero Daniel, hábil como siempre, manipuló la versión, dijo que había sido un error provocado por la soledad, porque Elena había pasado unas semanas cuidando a sus padres después de un accidente. Y Javier decidió absolverlo. Incluso nos dijo que, cuando Elena quedó embarazada de Camila, su padre le metió en la cabeza la idea de que yo estaba destruyendo su familia de una vez por todas. Que ahora que había empezado a tener mis propios hijos con su madre, ya no había lugar para él. Palabras duras, venenosas, que Javier aún repetía con un rastro de rencor. Pero lo peor fue cuando nos dijo que Daniel siempre le hizo creer que la terapia que queríamos era un plan para apartarlo. Que lo íbamos a llevar a un médico que lo declararía un niño problemático para luego enviarlo a un internado, librándonos de él. Así lo entendió durante años, que nosotros no buscábamos ayudarlo, sino deshacernos de él. Al escucharlo, sentí que todo encajaba. Cada rechazo, cada mirada de desprecio, cada silencio incómodo tenía sentido. No venía de él solamente, sino de todo lo que Daniel había sembrado con paciencia y malicia. Aún así, lo que más me dolió fue cuando le pregunté directamente: si yo pusiera dinero en tu fondo, ¿eso cambiaría algo entre nosotros? ¿Podríamos al menos tratarnos con respeto? Javier me miró fijo y dijo que no.
que aunque reconocía que ni yo ni mis hijos éramos los monstruos que su padre describía, nunca podría dejar de verme como el hombre que arruinó sus posibilidades de tener de vuelta a sus padres juntos. Que siempre me odiaría por eso. Y como mis hijos son míos, tampoco podría aceptarlos nunca. En ese momento, Elena rompió en llanto. Yo, en cambio, sentí una calma extraña, ya no había nada que negociar. Después de aquella conversación, todo cambió. Elena y yo nos miramos, sabiendo que habíamos llegado a un punto de no retorno. Javier había dicho, sin rodeos, que nunca me vería como familia, que odiaba a su madre por romper su hogar y que planeaba cortar todo contacto con nosotros en cuanto entrara a la universidad. Elena estaba devastada, pero también empezó a aceptar algo que había evitado por años, ya no era aquel niño pequeño al que podía proteger, sino un adolescente que había decidido abrazar el resentimiento de su padre como si fuera propio. Yo le dije con claridad que no pondría un peso en su fondo universitario. Que nunca fue mi responsabilidad, y mucho menos ahora, después de escuchar lo que realmente pensaba. Elena sintió entre lágrimas, sabía que yo tenía razón, aunque le doliera. Acordamos que ella seguiría aportando lo que había prometido. No dejaría a su hijo sin nada, pero tampoco cedería a la manipulación de Daniel ni a las exigencias de Javier. Y decidimos algo más, ese dinero no iría directamente a sus manos, sino que sería entregado únicamente a la universidad a la que asistiera. Si Javier decidía no estudiar, se retendría hasta que cumpliera 25 años. Cuando Elena se lo comunicó, Javier no reaccionó con sorpresa, sino con una indiferencia casi calculada. Solo dijo que, en cuanto cumpliera la mayoría de edad, no volvería a pisar nuestra casa. Y se fue. El silencio que dejó tras su partida fue pesado. Los niños preguntaban poco por él, casi nada, porque en realidad nunca lo sintieron parte de sus vidas. Pero para Elena fue como vivir un duelo, aceptar que su hijo la veía como enemiga, que prefería creer las mentiras de Daniel antes que reconocer los esfuerzos de ella. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. Elena y yo hablamos durante horas, repasando cada intento fallido, cada momento en el que creímos que las cosas podían mejorar. Habíamos hecho todo lo posible, invitaciones, viajes, regalos, paciencia, incluso terapia de pareja para resistir la presión que generaba su rechazo constante. Nada había servido. Al final, comprendimos que insistir solo nos hacía daño. No podíamos obligarlo a querer ser parte de nuestra familia. Teníamos que soltarlo. Fue una decisión dura, pero necesaria, dejar de perseguir una relación que él nunca quiso, proteger lo que habíamos construido con Camila, Martín y Andrés, y sanar nuestras propias heridas. Esa noche, cuando nos acostamos, Elena me tomó de la mano y me dijo algo que aún resuena en mí. He perdido a mi hijo como lo conocía. Y aunque algún día vuelva, ya no será el mismo. No supe qué responderle. Solo la abracé, entendiendo que, aunque el dolor era suyo, también era mío. Pasaron un par de semanas de silencio. Javier dejó de venir a casa, y aunque el acuerdo de custodia decía lo contrario, Elena no quiso obligarlo. Prefería evitar más enfrentamientos. Yo notaba su tristeza cada día, pero también una especie de alivio, al fin dejábamos de vivir con esa tensión constante en la casa. Entonces llegó la llamada. Primero fue Javier. Con un tono serio, nos dijo que lo habían admitido en una universidad y que necesitaba todo el dinero de su fondo inmediatamente para asegurar su cupo. Elena y yo nos miramos, sabíamos que eso no tenía sentido. Ninguna universidad pide un pago completo de golpe, ni siquiera el primer año. Lo que suelen pedir es un pequeño depósito tras la carta oficial de aceptación. Elena le respondió con calma que estaba dispuesta a pagar, pero no a él directamente. Haría el pago a la universidad. Fue entonces cuando Javier empezó a alterarse, insistiendo en que esa opción no existía, que el dinero debía ser entregado a su cuenta. La conversación se volvió absurda, como si nos creyera ingenuos. No mostró ninguna carta, ni dijo el nombre de la supuesta universidad. Solo repetía que necesitaba el dinero ya. Cuando Elena se negó, cortó la llamada. Menos de una hora después, sonó el teléfono de nuevo. Esta vez era Daniel. Y para mi sorpresa, era la primera vez en más de una década que él nos llamaba directamente. Nos acusó de estar abusando emocionalmente de Javier, de negarle su futuro. Decía que al retenerle el dinero le estábamos causando un daño irreparable. Elena intentó mantener la calma y le explicó que esos eran sus ahorros, que sí, estaban destinados a Javier, pero no era dinero legal ni moralmente exigible. Podía usarlo para su jubilación si quisiera, nadie podía obligarla a entregarlo de inmediato. Daniel perdió el control. Nos insultó, me llamó intruso, a Elena la acusó de ser la culpable de todo, de haber destruido la vida de su hijo. La llamada terminó de golpe cuando Elena colgó, pero algo quedó, esta vez habíamos grabado la conversación. Después de eso, el silencio volvió. Javier no nos respondió mensajes ni llamadas. Supimos por una prima de Daniel que la situación en su casa era un desastre, su esposa lo había dejado tras descubrir otra infidelidad y estaba de regreso en casa de sus padres. Daniel, como siempre, buscaba dinero prestado para un nuevo negocio que nadie quería financiar. Y entonces todo encajó.
La urgencia repentina de Javier por recibir su fondo universitario no era realmente suya, era de Daniel. Elena comprendió que tenía que proteger ese dinero no solo de las manipulaciones de su ex, sino también de su propio hijo, que, bajo la influencia de su padre, podía malgastarlo o entregárselo sin pensar. Fue entonces cuando tomó la decisión final: no le daría acceso directo jamás. Los pagos se harían siempre a la universidad o, si no estudiaba, el dinero quedaría congelado hasta que cumpliera 25 años. Elena lloró mucho esa noche. Yo la abracé en silencio. No había victoria en esto, solo la certeza de que habíamos hecho lo necesario para proteger a nuestra familia y, de algún modo, también a Javier. Después de la última llamada, todo quedó en un silencio extraño, como si un capítulo de nuestras vidas se hubiera cerrado de golpe. Javier no volvió a pisar nuestra casa. Decidió quedarse con Daniel, y aunque Elena intentó contactarlo varias veces, no obtuvo respuesta. Para Camila, Martín y Andrés, la ausencia de su medio hermano fue apenas una sombra que se desvaneció. Ellos nunca habían sentido un vínculo real con él, así que simplemente siguieron con sus rutinas. Pero para Elena fue distinto. Pasaba noches enteras preguntándose si había fallado, si había podido hacer algo diferente, si todavía había esperanza de recuperar a su hijo. Yo trataba de consolarla, recordándole que había hecho todo lo que estuvo en sus manos, había sido madre, había ahorrado para su futuro, había soportado el desprecio y los insultos sin dejar de tenderle la mano. Yo también me sentía agotado. Años de rechazo habían dejado una marca en mí, en nuestro matrimonio, en la forma en que aprendí a relacionarme con Javier. Llegó un punto en que entendí que, por más esfuerzos que hiciéramos, él ya había elegido a quien creerle. Y no éramos nosotros. Decidimos empezar terapia de pareja otra vez, no para resolver lo de Javier, porque ya estaba fuera de nuestro alcance, sino para cuidarnos entre nosotros. Nos juramos que el resentimiento no entraría en nuestra casa, que nuestros 3 hijos no crecerían bajo la sombra del odio heredado de Daniel. Elena, finalmente, tomó una decisión firme: Javier seguiría teniendo un fondo, pero nunca un acceso directo. Si iba a la universidad, los pagos se harían a nombre de la institución. Si decidía no estudiar, el dinero se congelaría hasta que cumpliera 25 años. Y si entonces aún no tenía un rumbo claro, sería parte de su herencia, sin más. Esa resolución le devolvió un poco de paz. Ya no se trataba de entregarle todo de inmediato ni de permitir que Daniel metiera las manos en el dinero. Era su forma de protegerlo, incluso si él no lo reconocía. Con el tiempo, empezamos a enfocarnos en lo que realmente importaba: nuestra familia, la que seguía aquí, presente. Camila con su curiosidad inagotable, Martín con su energía arrolladora, y Andrés con esa inocencia que todavía no entiende de conflictos ni divisiones. Ellos eran nuestro presente y nuestro futuro. A veces Elena me pregunta si creo que Javier volverá. Yo no sé qué contestarle. Tal vez un día, cuando sea adulto y pueda ver las cosas desde otra perspectiva, se acerque. O tal vez no. Lo único que sé es que ya no vamos a vivir esperando ese momento. Nuestra casa merece calma. Nuestros hijos merecen crecer lejos de la guerra de palabras y manipulaciones. Y nosotros, después de tantos años, merecemos un poco de paz. Así que, aunque duela admitirlo, lo soltamos. Javier tomará su propio camino, con o sin nosotros. Y nosotros seguiremos adelante, juntos, con la certeza de que hicimos todo lo que pudimos. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.